para ponerle en obra, porque la palabra de Dios es útil para eso, para enseñarnos, para corregirnos. Y hemos venido hablando, ¿verdad?, del tema de Jesús, ¿verdad? Es un tema muy principal, central en lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque de Él, ¿verdad?, es donde, o de Él es que recibimos lo más importante de la vida, que es la salvación. Y por eso es que hemos entrado en este tema, y este tema pues siempre es grande. Prácticamente la palabra completa, la Biblia completa, es el tema principal de la Biblia es Jesús. Y por lo tanto es necesario que la iglesia pues tenga una instrucción, tenga un conocimiento. Y me alegra, la verdad me alegra mucho de que usted se exponga día a día a la palabra de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, al momento que venimos acá, sino de que usted utiliza esta forma de estudio para aplicarla a su vida personal. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Porque una hora sabemos que es poco. Pero sabemos que usted es una iglesia obediente y que reconoce la autoridad de la palabra en su vida. ¿Verdad? Que es la que nos rige, que nos lleva siempre a hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así es que la semana pasada, ¿cuál fue el tema que tocamos? ¿O terminamos? Correcto, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? Y concluimos que el único medio que hay para entrar al reino de los cielos, que uno de los propósitos que Jesús vino a la tierra fue revelarnos al Padre, revelarnos su reino, ¿verdad? Y la única forma que tenemos es creyendo en el Hijo de Dios, teniendo la fe y por su perdón. Ahora fíjense, otro tema que se deriva del tema general de Jesús es que Jesús nos hizo portadores, nos hizo recipientes, nos hizo templo del Espíritu Santo. Fíjense, y este es un tema sumamente amplio, que usted lo va a encontrar desde Génesis y terminando con Apocalipsis. Ese es algo que la iglesia tiene que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona que está activa en la vida de la iglesia, que está influenciando en cada momento, en todo tiempo. Y es por eso es que la iglesia debe de tener mucha diligencia en conocer quién es el Espíritu Santo. Y ese es el propósito que tuvo Jesús de venir a la tierra. También tomó en cuenta de dejarnos su Espíritu, que nos guíe, que nos consuele, que nos guíe. Y esta mañana quiero comenzar este tema, lo que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos han estudiado este tema del Espíritu Santo? Analícelo, ¿cuánto conoce usted del Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo tiene una gran influencia, incluso ignorándolo usted. El Espíritu Santo es como el cerebelo en el ser humano. ¿Sabía usted que su cerebro, su cabeza está dividida en dos partes? El cerebro, que está en la parte frontal, y el cerebelo, que está en la parte posterior. Su cerebro se duerme, pero su cerebelo nunca duerme. Aunque usted lo ignore allí, usted se duerme. Su cerebro se duerme. Pero su cerebelo es tan vital para la vida que es aquel que mantiene funcionando primeramente su corazón, sus pulmones, sus fuerzas arteriales, su sangre. Imagínense que el cerebelo y el cerebro se durmieran. No dura ni un minuto, se ahoga. Si el cerebelo se durmiera, su corazón no funcionaría. Pues así de vital es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por lo tanto, es un tema importante, es un tema que debemos de tomarlo siempre seriamente. Y es por eso es que he tomado la decisión de igual manera de instruir a la iglesia con respecto al Espíritu Santo. Y verá usted y entenderá y tal vez posiblemente corrija algunas cosas que usted conozca o entienda
con respecto al Espíritu Santo. Veamos una cita bíblica de introducción, por favor, en Juan capítulo 14, del 15 al 16. Juan 14, 15, 16. Fíjense que este es un momento. Recuerde que Jesús convivía con los discípulos 24/7. Jesús en todo momento aprovechaba para darle una instrucción a sus líderes o a sus discípulos, aquellos que el Señor había elegido para poner al servicio de la iglesia, de los demás. Entonces Jesús no perdía, ¿verdad? Ese momento, aprovechaba todo tiempo para poderlos instruir. Y mire la instrucción que Jesús da con respecto al Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Y mire, si me amáis, mire la forma como entra Jesús en esta cita. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Y yo, ¿qué? Rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Subraya esa palabra. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ¿qué? No lo ¿qué? No le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con. Mire, esto es muy importante entenderlo. Mora con vosotros y estará en vosotros. Solamente ahí, en esa cita bíblica, podemos derribar un par de pensamientos que están fuera de contextos. Y por eso es necesario que haya un estudio, diría, no superficial, sino profundo. Y acá en una hora, pues usted sabe de que no podemos cubrirlo todo, pero yo quiero darle a usted las herramientas para que usted personalmente vaya e indague en la Biblia con respecto al tema del Espíritu Santo. La importancia que tiene el Espíritu Santo, lo esencial que es para la vida de la iglesia. Jesús comienza adiestrando a sus discípulos y mostrándoles a él o a ellos que no los dejará solos, no nos dará huérfanos, sino nos dará un consolador. Pero antes de profundizar en la cita, yo quiero hablarles más o menos una pequeña introducción con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Ok, primero, fíjense, el Espíritu Santo tiene una influencia, es lo que hemos venido mencionando en la vida de la iglesia, no lo podemos ignorar. El Espíritu Santo, hermanos, es sinónimo de vida. El Espíritu Santo, ojo con esto, es sinónimo de vida. Es sinónimo de vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Alguien que me responda. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué compone el Espíritu Santo en la iglesia? ¿O según la Biblia? No tengan pena. Nuestro guía, nuestro consolador. Nuestro consolador, correcto. Es lo que dice ahí Jesús en San Juan 14. Pero literalmente, ¿cómo o de qué manera representa la Biblia al Espíritu Santo? La tercera persona de divinidad. La tercera persona, una persona, ¿verdad? No necesariamente puede ser la tercera, sino es una persona que forma a un Dios trino. Y yo sé que esto es complicado. Yo sé que es difícil de entender. A mí me costó muchos años entenderlo. Pero créame que si usted busca en la palabra de Dios, busca en oración, que el Señor le ilumine su mente para poder entender eso, usted se gozará después. Tal vez en este momento no entienda qué significa que Dios es un Dios trino. Y por eso de ahí viene el término Trinidad. Recuerden que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, sino que es un término que se ha utilizado en la teología para presentar a un Dios
trino. 3 personas en un solo Dios. No es que sean 3 dioses, sino es que son uno solo. Y podrá decir usted, pero es que es difícil entender eso. Sí, lo reconozco. Pero yo sé de que quien nos lleva a la verdad, quien nos revela su palabra en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Él es el encargado de representarlo, y ahorita vamos a ver más adelante esas características del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, la Trinidad ya dijimos que es un término que se utiliza en la teología para representar a nuestro Dios, un Dios trino. Juan, allí mismo en Juan 10, regrese un poco atrás. En la Trinidad, ¿verdad? Está compuesta ¿por quién? Por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos son uno solo en los 3. Y eso nos lo enseña Jesús, allí mismo en el capítulo 10, versículo 30. Amén. Mire lo que dice. Yo y el Padre, uno somos. Jesús comienza enseñándonos que el Espíritu Santo, el Padre y Él son uno solo. Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Primera de San Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Juan nos está corroborando esa Trinidad, esa deidad, ¿verdad? Esa trilogía que tiene nuestro Dios. Jesús también nos hace mención de la Trinidad en el momento de bautizarnos. O sea, así de importante es la Trinidad en la Biblia. Y si Jesús lo dijo, que lo tuviéramos presente, es algo que lo tenemos que entender y conocer. ¿En qué nombre es que tenemos que bautizarnos? En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y eso usted lo encuentra en Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. También Juan nos hace mención en su primer capítulo como introducción, y dice que el Verbo era con Dios. ¿Y qué más lo que dice después? Y el Verbo era Dios. ¿Ok? El Verbo era Dios. Pablo también, uno de los principales instructores de la iglesia o de los escritores de la Biblia, nos enseña que el Espíritu Santo tiene personalidad. Porque hay muchos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, ¿verdad? Que es solamente una fuerza. Y habrá muchos temas alrededor con respecto al Espíritu Santo, pero mire Pablo lo que nos dice en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Si alguien lo encuentra, por favor, lo pueda leer. Léalo, hermana Ana, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ok, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Sellados. ¿Para el día qué? De la redención, de la resurrección. Solamente alguien que tiene personalidad o tenga carácter se puede contristar, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros pecamos, hacemos un tipo de violación, transgresión contra la palabra de Dios, que es pecado, el Espíritu Santo se contrista.
se contrista. Detenemos la función del Espíritu Santo porque lo contristamos. Solamente una persona que tiene carácter, sentimiento, es que se puede contristar, entristecer, resentir. Entonces hay mucha información bíblica para poder entender el término de la Trinidad, de un Dios trino, de esas tres personas en un solo Dios. También tenemos que entender que el Espíritu Santo lo encontramos de muchas formas o diferentes nombres y símbolos dentro de la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que tomar cuenta. Siempre hemos dicho que la simbología y los nombres representan el carácter de alguien. Y en ese caso hemos hablado de Dios, el carácter de Dios. Hemos utilizado los nombres Jehová, Rafa, Jehová, yo soy. El pastor predicaba la vez pasada de los nombres que recibe o títulos que ha recibido Dios. Jesús, Emmanuel, Jesús, el Cristo, el Santo, el Ungido, el Mesías, Yeshua, como se dice en hebreo, Jesús. Entonces hay mucha información. Ahora también el Espíritu Santo usted lo va a encontrar con diferentes nombres en la Escritura y con simbologías. Fíjense, veamos algunos nombres que encontramos. Primero, ¿verdad? El Espíritu Santo. De esa manera es el nombre principal del Espíritu Santo con lo que lo encontramos en la Escritura. Espíritu de Dios es otro nombre, y eso usted lo ve en Efesios 4:30, solamente escriba la cita. Efesios 4:30, Espíritu de Dios. 2, Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. El Consolador, el que estábamos leyendo ahorita, San Juan 14:26. El Espíritu de Gracia. El Espíritu de Gracia, y usted lo encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 29. El Espíritu de Verdad, ese es otro título que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, Juan 16, 13. El Espíritu de Vida, el Espíritu de Vida, ese es otro nombre que recibe, y usted lo encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 2. Espíritu de adopción. Fíjese, todos estos nombres caracterizan una acción en la iglesia. El espíritu de adopción, Romanos capítulo 8, versículo 15. Y último, espíritu de promesa, Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay mucha información donde usted se encontrará con el Espíritu Santo en la Biblia. Todos esos nombres, cuando usted los lea, se están refiriendo al Espíritu de Dios, a esa personalidad de Dios. También lo encontramos con símbolos, y entramos allí en algunos dilemas con respecto a los símbolos, a las cosas que representan alguna cosa de una manera simbólica en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales símbolos que se representa al Espíritu Santo en la iglesia? Una paloma. Ese es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerden de que cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que el Espíritu Santo vino en forma. Mire, esa palabra es muy importante tomarla en cuenta. En forma de, no como o no una paloma, sino en forma, sino como. Está haciendo un símil. La idea del escritor es traer una semejanza, y dice que descendió como una paloma. Y por eso es que usted vemos los logos de la paloma. En la mayoría de las iglesias cristianas tienen un logo, la paloma. Otro símbolo con el que usted se encontrará en la Biblia representando al Espíritu Santo es el aceite. Ojo, simbología.
No es que eso tenga un poder divino, no. El aceite, recuerden que el aceite en aquel tiempo se utilizaba para ungir. ¿A quiénes? A los reyes, a los sacerdotes, a los líderes que estaban al frente del gobierno, a los que estaban al frente del servicio de la obra del Señor, del templo. ¿Recuerdan cuando ungieron a Aarón y dice que la barba de Aarón corría qué? El aceite. Isaías dice, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. Jesús lo dijo también cuando leyó el rollo. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió. Esa palabra ungir tiene la idea de la unción del aceite y es por eso que está allí. No es que tenga algo espiritual. Ojo con eso, hermanos. Ese es un símbolo nada más del Espíritu Santo. No es que usted va a echarlo, sí, puede utilizarlo, pero siempre salvaguardando que el aceite en sí no tiene ningún poder. En la actualidad lo utilizamos para ungir a los pastores, porque es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en el hombre. Recuerden también que el aceite en aquellos tiempos era importante porque se utilizaba para ungir a los enfermos. ¿Por qué? Porque el aceite tiene propiedades aumentantes que ayudan a hidratar la piel. ¿Ok? Siempre tenemos que tomar el contexto histórico para traerlo a nuestra vida, para aplicarlo a nuestra vida de los símbolos. ¿Tenemos claro ahí? Amén. También el Espíritu Santo se representa con el fuego. Con el fuego. Recuerden que cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿para qué bautizaba? ¿O de la qué forma bautizaba Juan? Sumergión de agua. En agua. Yo bautizo en agua, pero viene otro que lo bautizará ¿en qué? En fuego. ¿Ok? En la reunión de aquellos 120 hombres en el libro de los Hechos encontramos que estaban en la reunión y dice que columna de fuego y dice que se aparecieron diferentes tipos de lengua. ¿Ven? Eso es importante, esos datos son esenciales porque el Espíritu Santo, incluso ignorándolo, tiene una influencia importante en la iglesia. Y es por eso que ignorando el tema del Espíritu Santo es que se actúan, se hacen muchas cosas incoherentes dentro de la iglesia. Y es necesario corregirlo. Entonces el Espíritu Santo tiene diferentes nombres, usted lo encontrará con diferentes títulos en la Biblia y con simbologías. ¿Estamos claros ahí? Ahora, fíjense, hermanos, que ya entramos a lo que es San Juan 14, 26, para ir explicando y corrigiendo unas cosas con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para el hombre, para la iglesia en general. ¿Por qué? Porque recuerden que 720 años, oiga bien, 720 años antes que Jesús naciese o viniera al mundo, ya en el libro del profeta Joel encontramos que el Señor estaba anunciando de que Él iba a ¿qué? A derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Recordemos, ese es un dato que tenemos que tomar en cuenta en el momento de meditar en el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en el hombre. No moraba en el hombre como en la actualidad. El Espíritu Santo solamente venía
sobre un hombre, lo ungía y luego se iba. Se iba, lo capacitaba y se iba. Pero hermana Ana estaba leyendo la cita de que no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, por el cual fuisteis ¿qué? Sellados. Y dice que ahora, en la actualidad, la iglesia la ha hecho ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es un hogar, es un lugar, es una habitación, es una morada. Esa morada significa estaticidad, que está allí estático, que está allí en usted. Hermanos, usted tiene un privilegio que en el Antiguo Testamento no tuvieron muchos. Ese privilegio, el que usted tiene, es grande, no lo ignoremos. Y muchas veces nosotros, por ignorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sufrimos. Y nos lo dice Osea, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. Muchas veces nosotros sufrimos porque no tomamos las herramientas que el Señor ha dejado a nuestro favor. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener de la mano. La palabra de Dios, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa comunión con Dios. Si no tenemos esas tres, vamos a sufrir siempre. Y siempre vamos a estar ¿qué? De derrota, de mal en peor, como se dice. Así de importante es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, recuerden, el Espíritu Santo está en la vida del hombre. ¿En qué momento recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Jesús. Pablo decía, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por cuando creíste? Fíjense. Porque muchas veces hay doctrinas en diferentes iglesias que nos enseñan que nosotros tenemos que clamar al Espíritu Santo después de haber aceptado, después de haber creído en Él. Muchas iglesias en la actualidad enseñan que el Espíritu se va, se viene, se va, se viene, se va. No. El Espíritu Santo, en el momento que usted cree, digo hermana Ana en la cita bíblica que leyó en Filipenses, somos sellados con Él. De hecho, la palabra habla de que el Espíritu son las jarras de esa relación, de esa promesa. Es esa dote que ha puesto, si lo vemos desde ese punto de vista. Esa es la señal de ese compromiso. Y Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, comencemos desde el principio, dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? Pues nos toca que guardar sus mandamientos. Y mire lo que sigue diciendo en el 16, y yo rogaré al Padre. ¿Qué hará Jesús? Rogará al Padre, y os dará otro consolador. ¿Qué es un consolador? Ya veremos unas características que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Otro consolador, ¿para qué? Para que esté en el momento que usted lo sienta. Mire hermanos, hay veces que nosotros decimos, yo quiero sentir al Espíritu Santo. Esa persona tiene el Espíritu Santo, dicen muchos. Solamente porque ven algunos rasgos que se manifiestan en su momento de adoración, de fugosidad. Pero en realidad el Espíritu Santo está en todos aquellos que han creído y han confiado y han aceptado
al Hijo de Dios. Y ese es un don de parte de Dios. No es que usted lo alcance. Pero muchas personas tienen ese arraigo de decir, no. Tenemos que clamar al Espíritu Santo. Lo que sí debemos de buscar es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Acabamos de decir que el Espíritu Santo tiene carácter y personalidad. Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. No contristéis al Espíritu Santo. Y hay muchas formas de contristar al Espíritu Santo. La desobediencia, la rebelión. Y ya usted sabrá qué más. Entonces sigue diciendo Jesús. Mire que Jesús es el que nos está dando estas referencias con respecto al Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Ni le conoce. Miren, hermanos, esto es muy importante. En la iglesia pueden haber personas que estén entre medio de nosotros creyendo que son hijos de Dios y están ignorando al Espíritu Santo y viviendo una vida sin el Espíritu Santo, y eso es sumamente peligroso. Y créame, con la apostasía en la que vivimos, hay muchos hombres carnales que viven lucrándose de la iglesia, que no conocen al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. La palabra de Dios nos motiva y nos enseña de que en los últimos tiempos la apostasía aumentará. Pablo decía, y en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos que solamente buscan un lucro. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay santidad. Donde está el Espíritu Santo hay una guianza. Y ese Espíritu Santo siempre nos llevará, nos guiará a hacer la voluntad de Dios. Y podemos hacer la pregunta. Todo lo que vemos en la actualidad, estos líderes que están al frente, donde vemos esa carisma o esa pronunciación del pentecostalismo, ¿está el Espíritu Santo? Usted mira gente danzando, cayendo, gritando. El Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse en la vida del hombre, sin duda alguna. Pero pregunta, ¿el Espíritu Santo está llevándolos a una verdad? No lo conocen. Por eso, iglesia, en esta mañana yo te insto y te motivo y te hago un llamado. Es importante que vayas a la Biblia y conozcas el Espíritu de Dios por el cual tú has sido sellado en el momento que aceptaste al Señor y reconociste a Él y buscas una vida íntegra delante de Él. Medita, piensa en esto. No te duermas. ¿Cuántos tienen sueño? No se preocupe, yo confío que el Espíritu Santo les da fuerza. Hermanos, el tema del Espíritu Santo es algo vital. ¿Qué es algo vital? Que sin ello no podemos vivir. Ignorar el Espíritu Santo creo que no es muy inteligente. ¿Ok? Ignorar la influencia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas no es muy sensato. Entonces sigue diciendo Jesús, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis.
Y en esta mañana puede hacerse la pregunta, ¿conozco al Espíritu Santo? ¿Qué influencia tiene el Espíritu Santo en mí? ¿En realidad el Espíritu Santo mora en mí? Y si mora en mí, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu genera frutos en la vida del cristiano. Y por ahí hay unos 9 frutos del Espíritu Santo. Tiene una referencia a usted para indagar su vida. Si el Espíritu Santo en realidad tiene una acción en usted. Y dice Jesús, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjese, cuando Jesús, tenemos que tomarlo en el tiempo presente, que Jesús estaba hablando este punto. Jesús estaba frente de sus discípulos y le dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ok, mire lo que dice después Jesús. Y estará en. Esa palabra todavía es una palabra que expresa futuro. En ese momento Jesús, recuérdense que el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo son 3 en uno solo. Y en este caso, Jesús está diciendo, ahorita yo estoy, el verbo hecho carne está presente con ustedes y mora con vosotros. Es el que come con vosotros, es el que el que mete la mano en el plato de la comida con vosotros, es el que comparte el vino con vosotros, es el que tiene la charla en la noche con vosotros. Ese es alguien físico que está allí. Ahora, pero dice Jesús en ese momento de la promesa del Espíritu Santo, dice, pero ya no estará con vosotros. ¿Por qué? Porque había necesidad que Jesús fuera al Padre. ¿Para qué? Para que el Consolador viniese y ya no morara alrededor de ellos, sino en ellos. Dentro de sus vidas, dentro de su corazón, y hacerlo ¿qué? Un templo. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un lugar, en un templo físico. Y ahí podemos ver el templo que hizo de Salomón, donde se presentaban los sacrificios. El tabernáculo de Dios, el lugar, la casa de Dios. Hermanos, ese privilegio que nosotros tenemos de que ya el Espíritu Santo o la presencia de Dios también, como se le conoce, ya no está en un lugar y usted no tiene que ir allá, sino que Él está en usted. El Espíritu Santo está en usted. Entonces Jesús nos reafirma, ya no estará alrededor, sino que estará dentro de ustedes, en su vida. ¿Para qué? Para que tenga una influencia. Y más adelante vamos a ver unos tipos de influencia que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos. Mire, Jesús dice, no los voy a abandonar. Vendré a vosotros. ¿De qué forma? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Por los que han venido temprano, perdón, de los que vinieron ya de últimos, estamos hablando en 14, Juan 14, capítulo del 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Entonces seguimos en el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Mire qué importante, qué curioso. El único que puede ser portador y el único que puede tener esa comunión con el Espíritu Santo es la iglesia. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo nos identifica con los demás.
Usted va caminando y usted encuentra a una persona que es cristiana. Oh, hermano, ¿usted es cristiano? Sí, Dios le bendiga, yo también. Amén. Usted habla con aquella persona como que la ha conocido toda la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que rápido se identifica. ¿Y sabe qué es eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en Italia, en África, en Sudamérica, es el mismo Espíritu que está en usted. Y hablábamos de un Dios omnipresente. Lo cubre todo. La misma influencia que tiene el Espíritu Santo en este momento en todas las iglesias que se están abriendo, o de las enseñanzas, o etcétera, etcétera, está influyendo en cada vida independientemente el lugar. Qué bonito, ¿verdad? Amén. ¿Cómo es posible que más de 7,000 millones de personas a la vez orando al Padre y el Espíritu Santo ministrando a aquellos que claman, que buscan su rostro? Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Oiga bien, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Mire qué bonito. ¿Cuántos sabían que Jesús es la primicia de la resurrección? Y este es un tema que viene al final también. Vamos a hablar lo que es la resurrección, qué hay después de la muerte para el cristiano, para dónde va, qué hay en el milenio, esas 70 semanas, todo eso vamos a tratar de cubrirlo. Jesús es la primicia de la resurrección. ¿Qué significa la primicia? Que esa promesa de una resurrección, en el día que Jesús venga, Jesús resucitó. Y esa es una referencia, y esa es una realidad, que un día resucitaremos como Él lo hizo también. Entonces Jesús dice aquí, no me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjense. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿conoces el Espíritu Santo? Dígale, si está medio dormido ahí, despiértelo, dígale, no te tomaste el café. Dígale, ¿conoces al Espíritu Santo? Ahora se entiende por qué la importancia, y hacíamos la analogía del cerebro. El cerebro se duerme, usted se puede dormir, pero el Espíritu Santo no descansa influenciando su vida. El Espíritu Santo gime por usted. El Espíritu Santo está allí siempre fortaleciendo, dándonos ánimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba antes de su crucifixión? ¿Qué ocurrió en ese momento, cuando estaba ya sola orando al Padre, unas horas antes de ir a la cruz? El Padre lo fortaleció. Fíjese. ¿Y quién cree que influye? El Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús era el portador del Espíritu Santo en ese momento. Y Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire, las mismas palabras que utilizó Isaías, Jesús las toma. ¿Por qué? Porque en Él era donde se concluía aquella profecía. En Él se concluía la profecía que el profeta Joel mencionó, que Él derramaría el Espíritu sobre toda carne.
Y ahorita vamos a comenzar a entrar al terreno del Espíritu Santo, a ver algunos puntos bíblicos donde el Espíritu Santo influye en usted, iglesia. ¿Usted cree que ahorita usted no tiene una batalla espiritual? Póngase a pensar. Usted ahorita tiene una lucha espiritual por mantener su mente abierta para preparar su corazón, para hacer una tierra fértil, para que este mensaje influya. El Espíritu Santo, fíjese, en este momento está abriendo espacio para que usted sea alimentado con esta palabra. Pero de igual manera detrás de usted está Satanás, que no quiere que usted conozca la verdad, porque Satanás quiere que usted viva en la mentira. Satanás quiere que usted viva en la confusión. Y es por eso que usted hay veces que siente ciertas incomodidades allí. Hay una lucha, hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando se predica la palabra de Dios, hay libertad. Conoceréis la verdad, la palabra, y seréis ¿qué? Libres. Y ese es un dato que me encanta mencionar. Si la Biblia dice de que al conocer la Biblia, la palabra de Dios, seremos libres, significa que antes de que no conocíamos la palabra, estábamos presos en la mentira. Y posiblemente algunos estén presos ahorita del engaño y la mentira. Por cuanto me ungió Jehová para dar ¿qué? Libertad al cautivo. ¿Usted qué cree que está mencionando cautividad literal, física? No, está hablando de la cautividad del pecado en el corazón, el engaño de la vida del hombre. Por cuanto me ungió y me ha dado ¿qué? Potestad, poder, para dar libertad al cautivo, al oprimido. ¿Cuánto nos gozábamos viviendo en delitos y pecados en aquellos tiempos? Vivíamos una vida feliz según nosotros. Pero al final del día concluíamos en una decepción y en un lloro por el estilo de vida que pasábamos. De hecho, yo estoy cumpliendo ahora prácticamente 17 años de haberme bautizado. Y eso es algo que yo le doy gracias al Señor. Fíjese. Y en la mañana, ahora que venía caminando para la iglesia, le decía, Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho. Hermanos, en un segundo pasé una sonda durante mis 17 años que yo he venido en la iglesia. He hecho desastres por ignorar al Espíritu Santo. He hecho desastres de mi vida por no atender a la voz del Espíritu Santo. Y de igual forma yo le digo, Señor, gracias porque ha tenido misericordia, que a pesar de todas aquellas mis rebeliones, usted tuvo paciencia conmigo. Y el Espíritu Santo que me selló en aquel momento donde yo acepté al Señor, no me dejó en paz y me llevaba siempre a Él. Y me llevaba a esa verdad, a esa verdad. Sin duda alguna, el Espíritu Santo tiene una gran importancia en la vida del cristiano, incluso ignorándolo usted. Jesús le dijo a Nicodemo, el Espíritu Santo nadie lo ve, es como el viento, pero está allí. Está allí. Yo le doy gracias al Señor por todos estos años. Y me recuerdo que en un momento de esas dificultades yo le decía, algún día daré testimonio. Yo le decía, Señor, si usted me saca de esta situación, típico de nosotros los humanos, ¿verdad? Poniendo condiciones al Señor. Yo ahora daré testimonios. Satanás está interesado que usted no entienda, que usted no sepa lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros.
Y ahora yo puedo ver la vida cristiana de un panorama muy distinto. Pedro, en el momento de su rebelión, en el momento de su fugosidad, a pesar que había aceptado al Señor, tenía un estilo de vida muy distinto a lo que Jesús quería. Pero al pasar del tiempo, aquella palabra que Jesús le dijo un día llegará, donde te ceñirá otro. Y ya no harás lo que tú quieres, sino para donde te dirijan. Y eso se cumple, hermanos. Si usted no ha pasado a ese nivel, anhélelo, búsquelo. Cuando el Espíritu Santo comience a influenciar en su vida, a ser dirigida su vida por Él, usted irá siempre en victoria y en victoria, a pesar de las luchas y de las situaciones que usted viva. Ahora, veamos algunas influencias del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y aquí entro al tema completo. Influencias del Espíritu Santo en la iglesia. Fíjense que hay, posiblemente se me escapen algunas, pero traigo unas que son las que más remarca la Biblia con respecto a las funciones del Espíritu Santo en la iglesia. Fíjense que el Espíritu Santo tiene prácticamente 9 funciones literales que usted va a leer en la Biblia. 9 funciones. Nueve funciones, 7 que las menciona Jesús y 2 que remarca el apóstol Pablo doctrinando a la iglesia. Y posiblemente se me escapen otras. Fíjense, la primera influencia del Espíritu Santo en la vida de usted, de nosotros en la iglesia, es de morar en nosotros. Y eso usted lo encuentra allí en San Juan 14:16. El Espíritu Santo vino para morar en nosotros, San Juan 14:16. Y eso es lo que estábamos explicando en la introducción. Vino también para enseñarnos. El Espíritu Santo, el otro propósito, el segundo propósito del Espíritu Santo es que vino para enseñarnos, ¿qué? Revelarnos la palabra. Mire allí mismo en San Juan 14:26 lo encuentra. Si lo tiene, vamos allí. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará que todas las cosas, y os recordará todo lo que yo dice. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Recordarnos todo lo que Jesús dijo. Ahora usted entenderá por qué es que cuando usted tiene la oportunidad de cometer un pecado, ¿qué es lo que viene a su mente? Pero dice la Biblia que es pecado robar. Pero dice la Biblia que es malo mentir, es pecado mentir. Recordatorio. Viene a nosotros y nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho. Y estoy usando un ejemplo, habrán miles. La palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para recordarle lo que el Señor nos ha dicho. Ahora le pregunto yo, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a influenciar si la palabra de Dios no está en su corazón? Mire, usted podrá brincar a hacer lo que usted crea correcto
insinuarme lo que usted sea, pero si usted no tiene conocimiento de la palabra, no me diga que el Espíritu Santo influye en su corazón. Y ya vamos a ver por qué. Porque dice que el Espíritu Santo toma de quién, de lo mío. De lo mío. Eso es lo que Jesús dice. Y eso de que el Espíritu Santo nos revela o nos dirige o nos recuerda, esa es otra característica, que usted encontrará en la Biblia, del Espíritu Santo. Primero nos hace su templo, morada. Segundo, nos revela, nos enseña. Tercero, nos recuerda lo que estamos diciendo allí en el mismo 26. También el Espíritu Santo nos hará testigos. Y eso está ahí también en San Juan, un poquito más adelante, 15. San Juan 15, versículo 26 y 27. ¿Lo tienen? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Y eso nos hace testigos. El Espíritu es por eso es que predicamos. Y me seréis testigos acá en Jerusalén y en todo el mundo. El Espíritu influye en nuestras vidas, el Consolador, y dice que nos hace testigos. ¿Cuántos testigos de Jesús hay? Pues el Espíritu Santo influye en su corazón. Por eso es que hay personas que arden por predicar el Evangelio. Hay personas que no pierden la oportunidad. Ve, hermano, por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, todas estas influencias salen a flote. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Pero si tenemos el Espíritu Santo contristado, no va a influenciar. Si vivimos en una vida de pecado, no crea que el Espíritu Santo va a influenciar. Si vivimos en una vida de ignorancia, ignorando la palabra de Dios, no va a influenciar. Pero eso es lo maravilloso esta mañana, que usted está aprendiendo. Y eso es lo maravilloso, es que usted está recibiendo una instrucción del Espíritu Santo. ¿Quién cree que me motivó a mí estar aquí al frente y tomar la decisión? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo quiso así de influenciar en mi vida, es porque Él quiere que usted conozca esta bendición que tenemos, esa influencia que tenemos de parte del Espíritu Santo. Y Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esa sería la cuarta cualidad. En la misma, quiero que vaya ahí a Hechos. Hechos. Capítulo 1, versículo 7, por favor, alguien que lo lea. Léalo, por favor, hermana. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la ¿Para qué vamos a recibir poder, hermana Ana? Por medio del Espíritu Santo. testigos en Para ser testigos de Jesús. ¿Ok? Fíjense qué importante es el Espíritu Santo en su vida como iglesia. No hay nada que nosotros no hagamos como iglesia que el Espíritu Santo no esté influenciando. Por eso no podemos ignorar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mire, también dice que nosotros seremos testigos del juicio venidero por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice, no lo busque, solamente escríbalo si usted quiere. Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos será testigo. Nos revelará de ese juicio. Nos influenciará. Incluso allí en el mismo versículo 7 de San Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendrá, y vosotros más, si me fuere, os vendrá. Y los guiará, y los influenciará. Era necesario que Jesús se fuese para que el Consolador viniera. ¿Dónde es que vemos que el Espíritu Santo se manifiesta por primera vez en el hombre? En la fiesta de Pentecostés. Y por ahí hay una alabanza que dice, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ojo, cuando cantamos esas alabanzas tenemos que tomar en cuenta que no está hablando de este tiempo, sino que está hablando, porque hay veces que las alabanzas tienen letras, tienen mensajes que están fuera del contexto, o nosotros la iglesia podemos entenderlo de un contexto distinto. Y es por eso que hay mucha gente que dice que está clamando que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Aquí toda la información bíblica que hemos encontrado, la Biblia asume que el Espíritu Santo está en usted. Cuando dice que el Espíritu Santo ven como fuego, está haciendo alusión a aquel momento donde el Espíritu Santo descendió como fuego sobre aquellos 120 que estaban en el altar alto, en el aposento alto, perdón. Ojo, eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Y el Espíritu Santo está teniendo esta influencia. Aquí nos está diciendo que era necesario que Jesús fuera al Padre para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viniera y morara en nosotros. Y después de 2000 años sigue morando en usted y pasará toda la eternidad y morará en usted. Porque ¿qué dijo hermana Ana? Porque hemos sido sellados con Él. ¿Qué es un sello? Es una marca que nadie la puede quitar. Gracias, hermana Ana. Nadie la puede quitar de allí porque hay un sello. ¿Sabe el único que puede quitar ese sello de ahí? Es usted. Porque usted puede apostatar de su fe, usted puede rechazar su salvación, usted puede rechazar su vida plena con Dios. Y decir, no quiero nada con Dios y abandonarlo. Eso se le llama libre albedrío. La salvación no se pierde, usted la deja personalmente. Entonces Jesús sigue diciendo, es necesario para que Él viniera y tuviera esa acción. Entonces, también el Espíritu Santo vino para hacernos testigos de lo venidero. De mencionarnos aquello. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús? Pues el Espíritu Santo influye en usted. ¿Por qué? Porque es la fe.
Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Pero yo creo, y eso es lo que a mí me da paz, que un día saldré de este mundo injusto y tendré paz por toda la eternidad. ¿Cuántos tienen paz en este momento? Nadie. Algunos la vacuna no los deja dormir, me la pongo, no me la pongo. ¿Sabe qué? Pida la dirección al Espíritu Santo y Él le dirá qué es lo correcto que debe hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a toda verdad. A toda verdad. Ahora, fíjense, otra influencia del Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. San Juan 16, allí en el mismo San Juan. Prácticamente toda esta información está fácil, solamente que usted lea a mediación del libro de San Juan. No se la estoy poniendo difícil. San Juan 16, 13. Lo tenemos. Pero cuando venga, mire de nuevo, pero, siempre ese pero, esa condición. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando en ese momento presente y está hablando de la venida del Espíritu Santo en futuro. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, ¿qué dice? Él los guiará. Léanlo todos, léanlo. Él los que guiará a toda verdad. Hermanos, si usted vive en la verdad, el Espíritu Santo está influenciando. Si usted vive conforme a la palabra de Dios, usted está siendo, usted lleno del Espíritu Santo. Miren que en ningún momento habla aquí Jesús que la manifestación del Espíritu Santo sobre usted va a ser hacer gritar, brincar, llorar, aunque lo puede hacer. Pero en ningún momento habla de un sinónimo de esa manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Si usted tiene todas estas cualidades, hermano, usted es lleno del Espíritu Santo. Usted tiene la unción de Dios. No, pero hay muchas iglesias que dicen de que si usted no hace ciertas cosas, usted no tiene la unción del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque eso es subjetivo, eso puede ser cuestionable. Su estilo de vida. Son los más conflictivos en la iglesia y son los que tienen la unción. Son los que gritan más, los que lloran, los que hablan en lengua. ¿En verdad está siendo influenciada por el Espíritu Santo esta persona? Estoy trayendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Pueden haber muchos. Pero la influencia del Espíritu Santo se deja manifiesta en los frutos. ¿Cuántos? En los 9 frutos. Hay una influencia, hay un poder que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo de Dios es ordenado, nos guía siempre a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu Santo influye a cada ministro, a cada miembro de la iglesia, siempre a edificar a los demás. Siempre el Espíritu Santo tendrá esa influencia. ¿Por qué? Porque nos guía ese Espíritu de verdad. Nos guiará siempre a la verdad. Entonces, ¿qué dijimos ahorita en el versículo 13? Que el Espíritu Santo siempre nos llevará a la verdad. Ahora, otra manifestación, otra acción del Espíritu Santo es que vino para enseñarnos, para adorar. Miren, hermanos, este es algo muy importante. El Espíritu Santo vino para instruirnos, para que adoremos al Padre, para que lo conozcamos siempre. Y ese está allí más adelantito en el 14. Siguen en lo que es el trasfondo del 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga sobre vosotros, en el 14 dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo que está en usted lo glorificará. Ahora usted entenderá. Aquellos hermanos que ni siquiera levantan las manos. No estoy diciendo que eso es sinónimo de espiritualidad.
pero hay una manifestación que el Espíritu Santo nos guía a glorificar a nuestro Dios. Y es por eso que hay hermanos que terminan hablando en lengua, adorando, exaltando al Señor. Porque no nos podemos oponer tampoco a la manifestación del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Entonces dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Fíjense. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Lo llevará siempre a glorificar. Hermanos, si usted no tiene ánimo de adorar y glorificar al Señor, ponga atención. Puede ser que usted esté enfermo. Pero fíjese, hermano, que una de las cosas que sella, una de las cosas que se nos es como un muro para adorar al Señor es el pecado. ¿Por qué cree que Pablo enseñó a la iglesia de que los hombres levantaran las manos con qué? Con limpia conciencia. Porque el pecado nos hace que nos escondamos. Si no, veamos el ejemplo de Adán. Adán se metió entre medio de unos arbustos cuando el Señor llegó de nuevo. Eso es lo que hace el pecado en la vida del cristiano. Nos somete. ¿Y qué hace el pecado? Contrista al Espíritu Santo. No influencia en nuestras vidas como debe de ser. Ojo, hágase un autoanálisis. Por eso es que la palabra dice que es útil para corregir. La palabra es que nos revela todo eso, nuestra condición humana, cómo tenemos nuestros corazones. Hebreos 4:12 dice que Él discierne el pensamiento y la intención del corazón. Él lo sabe todo. Y es omnisciente. Seguimos, porque si no, no terminamos. Entonces, otra característica, otra acción que tiene el Espíritu Santo al venir a la iglesia, vino para enseñarnos. Ya lo dije, para adorar, ¿verdad? Bueno, ahí prácticamente tenemos 7. Y mira la que Pablo nos menciona. Mira lo que Pablo instruye, por el cual el Espíritu Santo vino. Quiero que busquemos, por favor, allí en Gálatas 5:22. Y aquí es una demostración de la palabra de que el Espíritu Santo está influenciando en su vida. Si hay estos frutos en su vida, es porque el Espíritu Santo está actuando en su corazón. Por favor, léalo, hermano Dimas. Gálatas 5:22. Por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermano Dima. Fíjense, todas esas manifestaciones son el resultado de la influencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora, podemos utilizar esto, hermanos, para analizar nuestra vida y decir, ¿en realidad el Espíritu Santo está en mí? ¿Está influenciando el Espíritu Santo en mí que me está haciendo producir este fruto? Son 9 manifestaciones en nuestras vidas que el Espíritu Santo está ejerciendo su poder sobre nosotros. Ahora cuando usted mire esas manifestaciones y todo, usted podrá decir, ¿en realidad estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo? Hermanos, al ser llenos del Espíritu Santo, usted tendrá estas manifestaciones. Y dijimos hace muchos años que para ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que teníamos que era tener un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón humilde. Segundo, acercarnos a Dios lo más posible, lo más cerca, buscar a Dios en todo momento. De esa manera vamos a ser llenos del Espíritu Santo, apartándonos de todo pecado. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro. ¿Y qué más dice? Y se convirtiere de sus pecados. Entonces, hasta entonces el Señor dice que ¿qué? Oirá.
y perdonará nuestros pecados y sanará ¿qué? Nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se manifestará día a día en usted. Por eso es que cuando Pablo cuando los líderes de la iglesia llamaron a los diáconos a servir, una de las cualidades era que estuviesen llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Al ser llenos del Espíritu Santo, iban a ser guiados a la verdad. Iban a enseñarnos cómo adorar a nuestro Dios. Iban a glorificar en todos los sentidos. Es por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces, mire, otra y última. Pablo también nos enseña que el Espíritu Santo vino para impartir y para operar en los dones de la iglesia. Esto es algo muy importante también, esta función del Espíritu Santo. Vino para impartir, para dar y para darnos poder. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Porque no hemos recibido un espíritu ¿de qué? ¿De qué? De cobardía, sino ¿de qué? De poder, amor y dominio propio. 3 cualidades que identifican al Espíritu Santo. O sea que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted siempre, hermano, lo podemos. Hermano, venga a los estudios a las 6 de la mañana. Amén, hermano, lo podemos en el nombre del Señor. Hermanos que estamos fríos, pues los vamos a levantar porque en el nombre de Jesús hemos recibido un espíritu de poder. Y no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Ay, hermano, y no será más tarde, y no será muy temprano. Ay, hermano, es que viera que tengo 60 horas de trabajo en la semana. Hermanos, a raíz de la palabra nos reímos. Esa sonrisa que escuché, no sé de quién fue, pero es verdad. Eso es lo que produce la palabra en el corazón del hombre, gozo. Porque nos revela y nos instruye, nos cambia la manera de pensar. ¿Y usted cree que Jesús no tiene deleite cuando usted se ríe de la verdad? Aquella mujer gritó por allá en medio de aquella multitud: bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Jesús escuchó. ¿Y qué dijo Jesús? Gritó. Mire que no le respondió suave. Todo el mundo le escuchó. ¿Qué respondió Jesús? Más bienaventurada, ¿qué? Fíjense, más bienaventurado. Esa palabra aventurado significa alegre, gozo. Fíjense. Más bienaventurado. Usted es bienaventurado. Somos bienaventurados y eso es. En esta mañana rompa los esquemas. Olvídese del que está alrededor suyo y antes que la pastora saque salmos, usted traiga un corazón, porque el Espíritu que mora en usted lo lleva a toda verdad y lo hace glorificar al Dios que usted ha conocido. No hay necesidad de que el pastor, que el líder que está presidiendo tenga un momento de emoción para motivarlo a usted. No, usted tiene que venir con un corazón dispuesto, porque el Espíritu Santo que mora en usted influye para que usted pueda glorificarlo. Y concluyo, puestos en pie. Concluyo. El Espíritu Santo vino a la iglesia también para otorgarnos dones para servir a los demás. Y quiero que vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 12. Del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Miren lo que Pablo no quiere, hermanos. Esto es lo que Pablo no quiere. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que son dones, son regalos que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿en qué? En todos. No solamente unos, en todos es el mismo. Pero cada uno dada la manifestación de quién. En el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, para servicio, para favor de los demás. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu ¿qué? Palabra de sabiduría. A otro palabra de ¿qué? Ciencia según el mismo Espíritu. Otro ¿qué? Fe. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con los demás hermanos. Hay diferentes funciones del Espíritu Santo. Fe, por lo mismo el Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro al hacer milagros. A otro profecía. A otro ¿qué? Discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que, como Él quiere. Como Él quiere. Ayúdenme ustedes, sigan leyendo más abajo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en el 13, entre todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. Cierro ahí. Conclusión. Sin duda alguna, la influencia del Espíritu Santo en la iglesia es importante. Por lo tanto, no debemos ignorar el tema del Espíritu Santo. En esta mañana, en una hora, prácticamente lo que yo hice fue promover este tema para que usted lo tome en cuenta. Para que usted no ignore la influencia del Espíritu Santo que hay. Y cómo, y dónde, y para qué es que el Espíritu Santo ha venido a la iglesia. Por lo tanto, iglesia, despierta. Porque ha venido tu luz. Despierta, porque tu Señor está aquí. En esta mañana, hermano, yo te invito, entendiendo. ¿Cuántos han entendido? Si usted me entendió, esta mañana yo quiero invitarlo a usted. Que con ese pensamiento, en el momento que usted comience este culto, bueno, ya estamos en el culto, pero estamos siendo instruidos. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que hay gozo en el corazón del hombre. Y el Espíritu Santo nos lleva a adorar a nuestro Dios. Mire lo que hay en su corazón. Si de una manera u otra usted ha contristado al Espíritu Santo, yo no sé qué es lo que hay en su vida. Pero usted lleve ese pensamiento al Señor y dígale: Señor, te he fallado en esto, perdóname. En esta mañana yo reconozco y me arrepiento, quiero acercarme cada día más y quiero gozarme en tu presencia. Busque ese gozo del Señor. El Espíritu Santo está interviniendo en su corazón, porque la palabra dice que Él gime como con dolores por usted. El Espíritu Santo, donde nosotros no podemos clamar, cuando ya las fuerzas no nos alcanzan, ¿saben quién es el que está interviniendo allí? El Espíritu Santo. En esta mañana yo te motivo. Aprovecha los días de adoración. Aprovecha los días que vienes a la iglesia.
Y ponte tu corazón en adorar al Señor, levantar las manos. No importa si tus pecados son tan negros como la grana, dice Isaías, yo te perdonaré si vienes con un corazón humilde. Y ese es el llamado que tiene esta mañana la iglesia. Adora al Señor con libertad, gózate adorándote al Señor, para que ese gozo entre a nuestro corazón. Amén. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos y reconocemos, Señor, la influencia de su Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque usted vino al mundo y regresó al Padre para que ese Consolador viniera a nuestras vidas. Y entendemos, Señor, ahora que es el Espíritu Santo que nos revela toda palabra. Usted, el Espíritu Santo, ha influenciado para que toda esta escritura que tenemos en la mano podamos entenderla, podamos aplicarla a nuestras vidas y vivir un tiempo, Señor, de gozo, de libertad, a pesar de todas las circunstancias. Padre, yo le pido que la iglesia pueda entender. Sabemos, Señor, que son temas profundos y que solamente la sabiduría suya que viene de parte de usted es que nos hará entender. Y por eso es que ahora pedimos, Señor, sabiduría. Y sabemos, Señor, que usted nos la da en abundancia. Pedimos, Señor, de su gracia, que usted discierna, que usted revele, que usted lleve siempre, Dios mío, ese mensaje, esa palabra, para que pueda nutrir nuestros corazones. Padre, de que como ministerio Dios habla hoy, podamos levantar nuestras manos, adorando, exaltando su nombre con limpia conciencia, porque su luz ha brillado en nuestros corazones. Esa palabra que mora, Dios mío, en nosotros pueda regenerar, pueda generar frutos de adoración, frutos de arrepentimiento, frutos de paz, Señor. Esos 9 dones se puedan manifestar en su iglesia, para poder, Señor, esperar con paciencia, para poder esperar esa venida, Señor, que un día usted nos prometió que regresaría por nosotros. Y nos ha dejado ese Consolador, nunca nos abandonó, porque usted nos está fortaleciendo, usted nos está alimentando, nos está guiando a la verdad, nos está llevando a toda justicia, por medio del poder de su Espíritu Santo. Pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas, y le pedimos en esta mañana, Señor, que sea usted tomando control de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser. Le reconocemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Que Dios le bendiga.